Estado, Gobierno y Sociedad, por Norberto Bobbio. 24. 4. Democracia y dictadura. 6. Democracia representativa y democracia directa. En el siglo que corre, entre la época de la Restauración y la Primera Guerra Mundial, la historia de la democracia coincide con la afirmación de los estados representativos en los principales países europeos y con su desarrollo interno. Tanto así que la compleja tipología de las tradicionales formas de gobierno paulatinamente será inducida, será reducida y simplificada en la contraposición entre los dos campos opuestos de las democracias y de las autocracias. Tomando en cuenta las dos características fundamentales subrayadas por Tocqueville en la democracia americana, el principio de la soberanía del pueblo y el fenómeno del asociacionismo, el Estado representativo, como se fue consolidando progresivamente en Inglaterra y difundiéndose a través de los movimientos constitucionalistas de las primeras décadas del siglo XIX en la mayor parte de los estados europeos, conoció un proceso de democratización que se desarrolló en dos líneas: la ampliación del derecho al voto hasta llegar al sufragio universal masculino y femenino, y el avance del asociacionismo político hasta llegar a la formación de los partidos de masas y al reconocimiento de su función pública. Nada puede mostrar mejor este doble proceso que la comparación entre el Estatuto del Reino de Cerdeña, promulgado por Carlos Alberto el 4 de marzo de 1848, que se volvió la primera Carta Constitucional del Reino de Italia, 1861, y la Constitución Republicana hecha y aprobada por la Asamblea Constituyente elegida el 2 de junio de 1946, después de la Segunda Guerra Mundial, que entró en vigor casi exactamente un siglo después del Estatuto Albertino, el 1 de enero de 1948. Ante todo, mediante las sucesivas ampliaciones de los derechos políticos acontecidos en 1882, 1912, 1919 y 1946, sin contar con la extensión del voto a los jóvenes de 18 años ocurrida en 1975, el electorado italiano pasó de poco más del 2% de los habitantes al 60% aproximadamente. En segundo lugar, con el paso de la monarquía a la república, también el mayor cargo del Estado se volvió electivo y, por tanto, en el sentido técnico de la palabra, representativo. En lugar del Senado, por designación real, la segunda cámara también fue elegida por sufragio universal. Con la institución de las regiones, a las que se les atribuyó un poder legislativo, se hizo un intento, del que es demasiado pronto para juzgar los resultados, para redistribuir el poder político entre el centro y la periferia. Finalmente, con el reconocimiento a todos los ciudadanos del derecho a asociarse libremente en partidos políticos para competir con métodos democráticos y determinar la política nacional, artículo 49, se ha querido dar una legitimación a las organizaciones que, mediante el agregado de intereses homogéneos, facilitan la formación de una voluntad colectiva en una sociedad caracterizada por la pluralidad de grupos y por las fuertes tensiones sociales. La consolidación de la democracia representativa no ha obstaculizado el regreso, si bien de manera secundaria, de la democracia directa. Más aún, el ideal de la democracia directa, como la única democracia verdadera, jamás ha venido a menos, y ha sido mantenido con vida por grupos políticos radicales, que siempre han tenido la tendencia a considerar la democracia representativa no como una adaptación inevitable del principio de la soberanía popular a las necesidades de los grandes estados, sino como una culpable o errónea desviación de la idea original del gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Como bien se sabe, Marx creyó recoger algunos despuntes de la democracia directa en la breve experiencia de dirección política hecha por la Comuna de París entre marzo y abril de 1871. Lenin retomó con vigor este tema en El Estado y la Revolución, 1917, escrito que debería haber guiado la mente y la acción de los constructores del nuevo Estado que estaba surgiendo de las cenizas de la autocracia zarista.
Frecuentemente, la democracia directa ha sido contrapuesta, como forma propia de la futura democracia socialista, a la democracia representativa, condenada como una forma imperfecta, reducida y engañosa de democracia y como la única forma de democracia posible en un estado de clase como es el estado burgués. Bajo el nombre genérico de democracia directa se encuentran todas las formas de participación en el poder que no se resuelven en una u otra forma de representación, ni en la representación de los intereses generales o política, ni en la representación de los intereses particulares u orgánica. Inciso A. El gobierno del pueblo a través de delegados investidos de mandato imperativo y por tanto revocables. Inciso B. El gobierno de asamblea, es decir, el gobierno no solo sin representantes irrevocables y fiduciarios, sino también sin delegados. Inciso C. El referéndum. De estas tres formas de democracia directa, la primera fue acogida por la Constitución soviética que actualmente rige, cuyo artículo 142 dice que cada diputado tiene la obligación de rendir cuentas a los electores de su trabajo y del desempeño de los soviets de diputados de los trabajadores, y puede ser destituido en cualquier momento, por decisión de la mayoría de los sectores. Y en la mayor parte de las constituciones de las democracias populares, la segunda normalmente pertenece a la primera fase de los movimientos colectivos, a la fase del llamado Estado naciente, anterior a la institucionalización, de la que son ejemplos recientes el movimiento de protesta de los estudiantes y los comités de zona o de barrio de las grandes ciudades. La tercera fue incluida en algunas constituciones de la posguerra, como la italiana, artículo 75. De estas tres formas de democracia directa, la segunda y la tercera no pueden por sí solas sustituir, y de hecho jamás han sustituido a las diversas formas de democracia representativa practicables en un Estado democrático. Como por lo demás, las diversas formas de democracia representativa jamás han pretendido sustituir, y de hecho jamás han sustituido, formas autoritarias del ejercicio del poder, como son, por ejemplo, las propias del aparato burocrático en todos los estados, que si bien se llaman democráticos, y en consecuencia no pueden por sí mismas constituir una verdadera y propia alternativa al Estado representativo. La segunda, porque solamente es aplicable en las pequeñas comunidades. La tercera, porque únicamente se aplica en circunstancias excepcionales y de especial relevancia. En cuanto a la primera, con la formación de los grandes partidos organizados que imponen una disciplina de voto, a veces férrea a los representantes elegidos en sus listas, la diferencia entre representación con mandato y representación sin mandato se vuelve cada vez más tenue. El diputado elegido a través de la organización del partido se vuelve un mandatario, si no de los electores, sí del partido, que lo castiga quitándole confianza cuando él no respeta la disciplina, la que se vuelve un subrogado funcional del mandato imperativo de parte de los electores.